Dios te bendiga grandemente. El día de hoy seguimos y continuamos con este hermoso taller de cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar a Dios. Le damos gracias al Señor porque tuvimos la introducción de oración y vimos la actividad sobre la memorización de las tarjetas. Y ayer estuvimos hablando sobre a quién habla Dios. Espero hayas aprendido que Dios puede hablar a todos los que estén buscándolo, amándolo a Él y se acerquen a Él. Hoy vamos a ver un poco sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo te recomiendo que puedas escribir todos los versículos bíblicos que yo voy a darte en tu cuaderno y así puedas cerciorarte y aprender por sí misma o sí mismo lo que Dios quiere enseñarte. ¿Por qué hablamos del Antiguo y el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, el Señor se manifestó diferente, pero el propósito es el mismo. Y vamos a ver cómo Dios se comunicó en el Antiguo Testamento. No quiere decir que en el Nuevo Testamento y en este momento que nosotros estamos viviendo, el Señor no se manifieste igual, porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Amén. Pero estas es las características del Antiguo Testamento y las características del Nuevo Testamento. Así que vamos a aprender las dos. Voy a tratar de dar la más información que pueda durante estos 14 minutos, ya que es mucha, pero tiene que sacarle el jugo a todo. Esto solamente es el principio y de pronto mucho de esto tú lo vas a conocer ya, pero necesito enseñar esto para tener la base de lo que vamos a estar leyendo, escuchando y aprendiendo en los próximos días. Así que vamos a empezar. Te damos gracias, Señor, en este día por esta enseñanza, Padre. Manifiéstate, háblale a tus hijos, a tus hijas, Señor, para que puedan crecer más en ti, para que tú te glorifiques, para que tú te manifiestes como tú quieras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor habló de diferentes maneras en el Antiguo Testamento y vamos a ver unos ejemplos. Esto es en Daniel 8:15, donde nos damos cuenta que vino el ángel de Jehová a mostrarle una visión a Daniel. Ese fue Gabriel, gloria al Señor. Daniel 8:15, o sea que el Señor hablaba y habla por los ángeles, gloria al Señor. De ahí nos damos cuenta que el Señor también utilizó una zarza para hablar con Moisés. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:4. Entonces el Señor se manifiesta y se dio a conocer y Dios habló con sus hijos por medio de ángeles y por medio de una zarza ardiendo. Gloria al Señor. También vimos en Éxodo 13:21, que el Señor habló desde una nube. Gloria al Señor. O sea que Él se manifestaba de esta manera también. También vimos o podemos ver que en el Antiguo Testamento, en Números 12:6, el Señor se manifestó por sueños y visiones. Así se dejaba hablar, así Él podía hablar. Igualmente lo vemos en el Antiguo Testamento eso, cuando el Señor manifestó lo que Él quería hablar por medio de sueños y visiones en varios libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, como le habló a José, como le habló a Pablo, muchas formas. También vemos que el Señor, Yahweh, Adonai, el creador del cielo y de la tierra, habló por el fuego. Deuteronomio 5:25. Deuteronomio 5:25. También podemos ver en el Antiguo Testamento que el Señor habló escribiendo en
la pared. Podemos leer eso en Daniel 5:5. Daniel 5:5. También lo podemos ver cuando él escribió los mandamientos, los 10 mandamientos, él lo escribió con su dedo, dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. También podemos ver algo muy curioso. Me gustaría que fuéramos a leer esto porque yo sé que muchas van a decir, pero ¿qué esto significa? Y está en Jueces 6:12. Jueces 6:12 y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, repitiendo de que los ángeles también le hablan a uno. Pero este versículo que está ahí seguido está en Jueces 6:40. Yo quiero que lo lea. Y son cosas visibles. También Dios hablaba de esta manera. En ese momento, Gedeón le dice, en el 39 leamos: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probare ahora otra vez ay, perdónenme, pero es que estoy como con 6 libros leyendo. Con quede seco y el rocío sobre la tierra. Y dice en el versículo 40: y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón. ¿Qué es el vellón? El vellón era lo que le quitaba a las ovejas. Amén. La lana. Entonces quedó seco el vellón y en toda la tierra hubo rocío. O sea que había llovido. Quiere decir que el vellón, la lana, lo que él le había dicho Gedeón a Dios que hiciera para demostrarle que sí podía recibir eso que él le estaba diciendo, era que no se mojara el vellón, la lana de donde él estaba durmiendo. Y eso fue lo único que estuvo seco. Todo lo demás estuvo mojado. O sea que el Señor, por medio de señales visibles, también se manifestaba. O sea, por ángeles, visiones, sueños, fuego, por la zarza que no se consumía, por el fuego, que más, por escribir también. O sea, habló el Señor. Pero algo curioso también podemos ver que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor también se manifestaba. Tú lo puedes ver en 1 Samuel 16:14, que dice que Saúl, que fue el primer rey de Israel, que Saúl dice, el Espíritu del Señor lo dejó. Quiere decir que estuvo en él, dentro de él. Amén. También lo podemos ver en Jueces 16:20. En Jueces 16:20, que dice que Sansón también tuvo esa experiencia. Dice que él no se había dado cuenta que había departido o había salido de él el Espíritu de Dios. También lo podemos ver cuando él le pasa al rey David lo mismo, que cuando él cometió este adulterio y pues mandó a matar a este hombre y tuvo este problema, dice en el Salmo 51:11, Salmo 51:11, dice que le pide al Señor que su Espíritu Santo no se departa, no se vaya de él. Gloria al Señor. O sea que en el Antiguo Testamento también vimos que el Espíritu Santo se manifestaba de una u otra manera a estos hombres. Estos solamente son unos ejemplos. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Señor en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento. ¿Cómo Dios nos habla en el Nuevo Testamento? Nos habla por medio de el Señor Jesús y nos habla por medio del Espíritu Santo. Ahora quiero traer algo en claro. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la Tanakh y el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Dios, y esto va junto.
En toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, una cosa importante es que Dios habla por medio de su palabra. Amén. Y eso lo vamos a leer más adelante, lo vamos a aprender más adelante. Entonces Dios, en medio de toda su palabra, nos habla por medio de su misma palabra. Ahora, la palabra dice en Juan 1:1 que Dios, que Jesús es la palabra, que Él se encarnó y Él es la palabra. O sea que toda la palabra es Jesús. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos habla por medio de Jesús. En el Antiguo Testamento, de los ejemplos que te di, que están en el Antiguo Testamento de cómo Dios habló. Y también recalcar de estos hombres de Dios que tuvieron el Espíritu de Dios en ellos, pero que era solamente como quería Dios, amén, como Dios se quería manifestar en ellos. Pero el Espíritu iba o podía regresar, como lo estuvimos viendo. Ahora vamos a leer la palabra del Señor para poder entender un poco más de lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que sepamos la diferencia y al mismo tiempo para que entendamos más que esto no impide que Dios nos hable como Él quiera, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, porque Dios es Dios y Él utiliza diversas cosas, que eso lo vamos a aprender más. Vamos a Hebreos 1:1-4. Hebreos 1:1-4, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor, por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Jesús, es que nosotros podemos entender más su palabra, podemos saber que Dios nos habla por medio del Señor Jesucristo, por medio de su palabra, porque Él tiene todo el poder en todo y es más superior que cualquier ángel que podamos ver. Por eso nosotros tenemos que saber que su nombre es sobre todos los nombres, que su nombre es grande y poderoso. Gloria al Señor. Entonces, en este Nuevo Testamento igualmente podemos ver que el Señor Jesucristo se manifiesta y siempre Dios ha hablado de diferentes maneras por sus profetas, como dice la palabra, que de los mismos libros que están escritos. Entonces podemos saber que el Señor Jesús también nos habla por medio de su palabra, de lo que Él dice. Gloria al Señor. Ahora, Juan 16:13 y Romanos 8:14, Juan 16:13 y Romanos 8:14 y nos enseña que el Espíritu Santo es la verdad. Y la verdad nos hará ¿qué? Nos hará libres, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos esa promesa de que estamos selladas por el Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 1:13-14, y nos ayuda a darnos cuenta que el Señor nos puede hablar de diferentes maneras y que Jesús, nuestro Salvador y Redentor, de acuerdo a Juan 14:16, intercede por nosotros, por nuestras vidas, gloria al Señor, de una manera que no lo podemos entender porque nosotros no tenemos la capacidad de entender todo, porque estamos en un ámbito terrenal. Pero el Señor tiene muchas grandes cosas para nuestras vidas y yo te invito a que tomes esta información y sepas cómo Dios nos puede hablar de diferentes maneras.
y te espero el día de mañana para empezar a aprender más sobre esto. Dios te bendiga grandemente.